nosotros, Noticias Tech. Siempre con las mejores y más interesantes noticias aquí y solo para ustedes. Esta vez traemos una gran investigación de una de las tradiciones más representativas de nuestro país, el Día de Muertos. Pónganse cómodos que esto está por ponerse interesante. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 7 de noviembre de 2003, el Día de Muertos es una celebración mexicana que honra la memoria de quienes dejaron este mundo en sus orígenes prehispánicos. Mayas, purépechas, totonacas y nahuas fueron etnia que celebraron la vida y gloria de sus ancestros, que hace 3000 años según los vestigios arqueológicos. Hoy, en pleno siglo XXI, el 2 de noviembre es un día colorido de calaveras y altares que se convierten en verdaderas obras de arte. Wow, entonces esta tradición se origina desde la época prehispánica. Así es, el Día de Muertos es quizás una de las fiestas de mayor arraigo de la identidad cultural mexicana. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado Xiuhmayan, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofreció obsequios a los señores del Mictlán, Mictlantecuhtli, señor de los muertos, y su compañera Mictecihuatl. Estos lo enviaban a una de 9 regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su vida en el Mixtlán y llegar así al último piso denominado Obsidiana de los Muertos. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Sí, además, para los indígenas, la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por los muertos y los que podían necesitar en su tránsito al inframundo. ¡Hala! Todo suena muy interesante. Esta tradición tiene más historia de la que pensaba. Ya. Claro, imagínate, eso solo es su origen. Con cada época se ha ido adaptando conforme ha pasado el tiempo, como en la época colonial hasta hoy, que es la época actual. Ya que dices eso, me recuerda que le hice a mi abuelita una pequeña entrevista hace poco de este tema precisamente. A continuación se los compartiremos. ¿Me podría decir por favor cómo festejaba el Día de Muertos? En casa, desde que yo era chica, se pone la ofrenda de muertos, que no es un altar, es una ofrenda. Se pone la ofrenda de muertos y hemos seguido con esa tradición de poner una ofrenda para alguien de la familia querido que ya no está con nosotros. Ok, ¿me podrías decir por favor si conoce el origen de esta festividad? Sí, esta festividad tiene un origen mixto porque empezó en la época prehispánica con nuestros indígenas, y cuando llegaron los españoles a conquistar México, hicieron una fusión de las tradiciones cristianas con las tradiciones indígenas, y de ahí surge la celebración del Día de Muertos. Gracias. ¿Y sigue celebrando esta festividad actualmente? Sí, y me da mucho gusto ver que se celebra ya con más fuerza que en años anteriores. ¿Y la festeja de manera como tradicional o nueva? Eh, digamos que tradicional por la ofrenda que se pone, pero lo nuevo es quizás que ahora hay mayor difusión, que nos vestimos de catrinas, ya no es nada más la formalidad del evento, sino que ya a la gente le gusta pintarse de catrinas, y eso le da mucho más colorido a la celebración. Eh, co- ¿Cómo lo celebra usted actualmente? Poniendo una ofrenda. Aquí en el lugar de trabajo, aquí en el TEC, hacemos las ofrendas de muertos, hay un concurso, entonces todo eso hace que sea un día muy especial para nosotros. Muchas gracias. Por nada. Tu abuela es súper linda, me encantó conocerla. Oigan, ¿alguien sabe cuándo se celebra este día tan especial? Yo sé. Hace poco también lo comentó una profesora en clase.
y dijo que la fiesta del Día de Muertos se realizaba el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre fueron los días señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Oh, cierto, siempre se me olvida. Gracias. Chicos, he pensado en algo muy importante. Estamos hablando de todo lo que conocemos de esta gran festividad mexicana, pero ¿cuál es el objetivo de celebrarlo? Digo, todo siempre tiene un propósito, como nuestro propósito de vida, que nos enseñan todos los días en el aula de clases. El objetivo es lograr una participación activa de la sociedad, en la que se integra la diversidad cultural en la celebración del Día de Muertos, a través de la recuperación de prácticas étnicas tradicionales y contemporáneas, alusivas a preservar esta milenaria tradición mexicana. Para los pueblos indígenas de México, ubicados en la región centro y sur del país, las prácticas y tradiciones que prevalecen en sus comunidades para celebrar a los espíritus de los antepasados constituyen una de las costumbres más profundas y dinámicas que actualmente se realizan, así como uno de los hechos sociales más representativos y trascendentes de su vida comunitaria. Las ceremonias realizadas cada año dedicadas a los muertos representan no solo el encuentro con los antepasados, sino también los integrantes de la comunidad, lo que proporciona la interacción de las familias y de comunidades enteras. Esto pone en manifiesto un amplio horizonte de concepciones que se han enriquecido a lo largo de los siglos, con más de 60 grupos indígenas que tienen presencia ininterrumpida en casi todas las religiones de la nación. Cielos, a veces tenemos tantas cosas maravillosas en nuestra cultura que solo en momentos como estos aprendemos a apreciarla. ¿Se han dado cuenta que no hemos explicado cómo se celebra el Día de Muertos, verdad? Tienes razón, pero mientras buscamos información hay que mostrarles las otras dos entrevistas que realizamos. Ahora, Buenos días, ¿me permites hacerte algunas preguntas? Sí, claro, adelante. Bueno, la primera es, ¿cómo festejas el Día de los Muertos? Pues en realidad en mi familia no la festejamos, pero sí apoyo a mi abuelita armando el altar y aquí en la escuela participando en las actividades del altar y de personificación de la Catrina. Bueno, por último, ¿usted conoce el origen del Día de Muertos? Pues de lo que he leído en clase, sé que los indígenas empezaron primero con los sacrificios y los valores importantes que le aplicaban a los sacrificios humanos sobre la muerte y que había un dios, Mictlatehuatli, con el que ellos se apoyaban mucho y básicamente pues eso fue cambiando después de que llegaron los españoles y así hasta lo que conocemos ahorita. Bueno, muchas gracias. De nada. Muy buenos días. ¿Me permite hacerles algunas preguntas? Sí, claro que sí. Bueno, mire, la primera es, ¿cómo festejaba usted el Día de Muertos? Bueno, de chica yo festejaba el Día de Muertos, por ejemplo, en la escuela. No, podíamos hacer altar de muertos y pues nos enseñaban lo que era la tradición y festejábamos pues llevando cada uno de los alumnos pues algo simbólico para poner el altar en la escuela. Pero en casa no, más que nada era en la escuela. Ok. ¿Conoce el origen del Día de Muertos? No, el origen no, o sea, sé que es una tradición muy antigua mexicana, pero el origen no me lo sé. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿sigue celebrando esta festividad? La verdad, personalmente no. La respeto y me gusta mucho, y sé que creo que es una tradición que se debe de permanecer, pero yo personalmente no la celebro ya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ahora que ya regresamos, expliquemos de cómo es que se celebra alrededor de la República Mexicana. Eche, abren las tumbas y las limpian, mientras que en Guanajuato organizan el festival de la Calaca. En Michoacán realizan el rito de la velación, el Cuirisi Atacua y la colocación de ofrendas. Y en Yucatán celebran la que le dicen comida de las ánimas. Pero lo más tradicional en sí son las bases de esta tradición, son la colocación del altar, celebraciones escolares, diversiones,
expresiones del arte y las visitas al cementerio para ver a sus difuntos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué estás viendo? Pues acabo de encontrar esta nota donde habla más de la esposa de Mictlantecuhtli. ¿Mictla qué? Mictlantecuhtli era la deidad que precedía la celebración, que se dedicaba principalmente a los niños y a los parientes que habían fallecido. Es la que se convirtió lo que es ahora la Catrina. Chicos, me gustó mucho haber dado esta pequeña nota informativa, pero se nos acabó el tiempo. Nos vemos pronto. Esto fue Noticias Tech.